Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta hora. En esta noche quiero presentarte un video diferente a petición de una gran persona muy especial para mí. El video que quiero mostrarte en esta noche consiste en alguien que me preguntó que le diera los pasos, cómo preparar un sermón. Y es lo que yo quiero presentarte en esta noche. Este video está dedicado para aquella persona nueva creyente, para aquella persona que están comenzando en el evangelio o para aquellos que están comenzando a predicar, para aquellos que quieren tomar el camino de mejor privilegio que puede el hombre tener, que es predicar la palabra de Dios. Palabra que aún los ángeles anhelan. Y quiero resumirlo en unos cuantos pasos. Toléreme un poquito de locura porque no soy maestro, pero vamos a hacer lo que podamos en esta hora. El primer paso que quiero enfocarme para darte a entender cómo preparar un sermón, un mensaje o una prédica quiero que tú tengas pendiente la espiritualidad. Esto no es una charla cualquiera. Esto no es una conversación con tu compañero de trabajo normal. No. Esto es la palabra del Señor que vas a estar predicando. Por lo tanto, la palabra del Señor es espíritu. Por lo tanto, la persona de quien sale esa palabra tiene que estar en el espíritu. Comenzamos inmediatamente. Primer punto que quiero que tengas pendiente en el momento de elaborar un mensaje. Y nota este detalle. El primer punto que quiero que nos enfoquemos es en la oración. Nota este detalle. La oración. Recuerde que tenemos que estar conectados con Dios. Para predicar un mensaje de Dios, tiene que estar conectado con el dueño del mensaje. El ayuno es lo que te alinea a la voluntad de Dios para conocer lo que Dios quiere hacer en dicho momento, quiere darte. El ayuno te hace escuchar esa voz interna de Dios a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, si vas a predicar un mensaje, obviamente que tiene que estar conectado con el dueño del mensaje. Y tercer punto del primero, lectura de la palabra. Yo creo que esta es una que no puede faltar. Porque recuerda, si predicas sus mensajes sin estar informado de lo que está diciendo, se va a notar y no va a haber fluidez. No va a haber fluidez en lo que quiere transmitir a la persona. Por lo tanto, la lectura de la palabra de Dios en un mensaje es algo que no puede faltar. No una lectura previa al mensaje, sino un estudio exhaustivo de los versos que vayas a explayar, que vayas a desarrollar. Entonces, aquí tenemos la parte espiritual de un mensaje. Oración, ayuno, lectura de la palabra. Tiene que estar bien informado o por lo menos repasar lo que lee. Porque recuerda que de lo que leíste es de lo que vas a durar hablando el tiempo que dure predicando. Sea 30 minutos, 40 minutos, una hora, como el Espíritu Santo te lo indique en ese momento. Esas son la base principal para ir elaborando un sermón de parte de Dios. Yo sé que tú ahora te lo estás encontrando raro, pero recuerda que no vas a dar una charla. Por ejemplo, no vas a dar una charla, una prédica, algo diferente, porque ya esto tiene que ver con lo espiritual. Y esto es lo que te va a ayudar a profundizar en lo espiritual. Ayuno, oración y lectura de la palabra. Este es el fundamento. Ok. Hasta ahí estamos bien. Ayunaste, oraste, está leyendo la palabra de Dios.
Ya tú sientes por el Espíritu Santo una lectura bíblica, te llamó la atención y tú sientes predicar de ahí. Tú sientes predicar de ahí. Ahora viene cuando tú te enfocas en esa lectura que el Espíritu Santo te ministró y tú te la encuentras bien para predicarla porque te sientes cómodo, sientes que recibiste alguna información a través de tu espíritu de esa misma palabra que tú leíste. Ya tienes el verso bíblico. Ahora viene la parte principal. Ya tienes el mensaje elaborado, ya tienes un bosquejo hecho que nunca puede faltar. Lo considero un error cuando un predicador confía en su propio potencial. En el libro de los Hechos, capítulo 8, usted va a encontrar que Pedro, si no me equivoco, siempre confiaba en lo que era el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante que nunca confíe en tu potencial, aunque lo tenga. Nunca confíe en tu fuerza, aunque la tenga. Aunque tenga un gran potencial, nunca te confíe de eso. Sino confíate en que el Espíritu Santo es quien hace todas las cosas. Ok, seguimos con el punto 2. Y es el siguiente. Te dieron la parte. Te dieron el micrófono, el altar. Está parado en el altar. Tú estás parado en el altar. Tiene que mostrar seguridad, aunque te esté muriendo de los nervios por dentro. Porque recuerda que vas a conectar con gente. Primer punto, tiene que saludar. Tiene que saludar. No puede entrar como una persona, tiene que entrar como una persona con altura, como un ministro de la palabra, como lo que eres, como un siervo, una sierva de Dios, con altura. Tiene que saludar, tiene que hacer contacto visual, que es un error garrafal que he visto que lo cometen muchas personas, que llegan, toman el altar y se ponen a orar y se ponen a leer, no saludan, no hacen contacto visual con la multitud. Eso demuestra inseguridad. Y recuerda que tú eres el portador de la palabra en ese momento. Tú eres el vaso cual Dios va a usar. Y por lo tanto, tienes que comportarte a la altura del vaso que el Rey de Reyes va a usar en ese momento. Y recuerda, punto muy importante que tienes que tomar en cuenta. Es normal que te sientas nervioso. Es normal que te sientas nerviosa. Eso es normal. Van a pasar los años, vas a desarrollarte predicando y como quiera vas a seguir sintiéndote poco nervioso o mucho a la hora de predicar. Pero ya una vez comiences a predicar y el Espíritu Santo empieza a fluir, ni siquiera lo tomarás en cuenta. Punto 3. Lee la palabra de Dios. Un punto muy importante. Y es que si vas a leer la palabra de Dios, trata de, antes de estar en el púlpito, leer los versículos en alta voz para que lo practique, para que a la hora de leerlo, como vas a estar un poco nervioso, pueda fluir en la lectura. Porque si no lo lees antes y lo practicas, cuando lo vayas a leer en el púlpito más delante de las multitudes, te vas a equivocar muchas veces. Vas a poner una S donde no va, cosas que son normales también en alguien que esté empezando y ya esté mucho viejo. Tiene que leer la Biblia y tiene que mostrar seguridad de lo que está leyendo, con autoridad. Recuerda, la autoridad no es que te la van a dar, es que ya la tiene. Es que ya la tiene. Primera de Juan, capítulo 1, verso 12. Y a todos los que creyeron en él, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Quiere decir autoridad de ser hecho hijo de Dios. O sea, nada más por el hecho de ser hijo de Dios, ya la autoridad está en ti. Ok, leíste la palabra de Dios, saludaste, hiciste contacto visual, que es algo muy importante,
Tiene que hacer contacto visual. Ahora viene, después que lee la palabra de Dios, lo que es la introducción. Introducción. Este punto que está aquí. Introducción. Espero en Dios que se pueda ver claro en el video. La introducción, ¿qué es? Recuerda que vas a leer de un libro de la Biblia o de un personaje de la Biblia. Y como te dije previamente, estudiaste lo que vas a predicar. Por lo tanto, tienes información del personaje que vas a desarrollar. Tienes que introducir a ese personaje. Tiene vida, pero tiene que darle a entender a la gente de que está predicando una palabra viva. Palabras que no son historias, sino que son realidad. Porque eso es la Biblia, una pura realidad. Entonces, tiene que introducir al personaje. Por ejemplo, vas a predicar de Moisés. No está nada de más que pueda saber el año en el cual nació Moisés, que pueda saber de quién era hijo, que puedas introducir al personaje para que ya la gente vaya asentándose en el mensaje y vaya dirigiendo y vaya refrescando la mente, tú el que esté ahí, si conoce el personaje, y vaya entendiendo de quién tú le estás hablando. Y eso es parte del desarrollo del mensaje. Recordarle a la gente lo que ya sabe y también llevarle lo nuevo que tú le estás llevando a través de la palabra y del Espíritu Santo. Recuerda bien el punto primero. Oración, ayuno y la palabra de Dios, que es la parte espiritual, lo que le da la espiritual en el hombre para poder llevarla al mensaje, para poder entender, para poder tener la rema del mensaje. Ok, siguiente punto. Aquí hay algo que yo le llamo epígrafe. El epígrafe, subraya esa palabra. El epígrafe en un mensaje es esa parte donde usted habla con la multitud de un tema específico al entrar en un mensaje. Por ejemplo, usted puede hacer una anécdota, puede dar un pequeño testimonio. Recuerde, usted está en la introducción del mensaje. Usted no puede hacer un epígrafe que se le vaya el mensaje entero porque usted tiene un desarrollo aquí. El epígrafe es una pequeña anécdota que usted puede darla como introducción. Y mejor es todavía si esa anécdota conecta con lo que usted leyó de la Biblia. Por ejemplo, usted leyó en el libro de Isaías, capítulo 42, y dice que lo que esperan en Jehová tendrán fuerza como águila. Y usted viene y lee aquí una anécdota que tiene que ver con las águilas, con la característica de las águilas, con todas esas diferentes virtudes que ellas tienen. Y ahí usted está conectando con lo que usted leyó. Y es un paso muy importante porque ya la gente va viendo que usted estudió algo. Porque recordemos, como le dije, si no te informa, la gente va a notar y tú también lo vas a notar porque no vas a poder fluir con seguridad. Pero cuando tú sabes que tú estudiaste, que tú profundizaste, aunque tú te confundas, pero tú vas a ir un poco más seguro. Porque ya sabes que lo que pase de ahí en adelante no va a ser porque no hiciste la diligencia de informarte, sino porque así Dios lo quiso, o porque así en el potencial del momento, los nervios del momento no te dejaron quizás fluir como quería, pero te va a dar seguridad y te va a dar un poco de tranquilidad el saber que tú te esforzaste por tú llevar una información. No le deje todo al espíritu, porque hay gente que comete este error. No, que abre tu boca y yo te la llenaré. No, el espíritu te llena de lo que tú buscas, de lo que tú sabes, de la información que tú tienes. Entonces, esa información, el espíritu la desarrolla en el mensaje.
dite una anécdota o un pequeño testimonio que no dure mucho tiempo. Recuerda que tienes un mensaje y lo más que vas a durar ahí son 50 minutos, una hora como mucho. Y si eres nuevo, no creo que sea bueno que dure más de media hora. Tiene que también tener pendiente, ojo con esto, tiene que también poder discernir a través del Espíritu Santo cuándo es el momento de parar. He visto personas que no conocen el momento de parar. Tiene que saber el momento donde ya tienes que parar. Recuerda, en psicología hay un sistema donde cuando una persona está hablando pasado de tiempo, los psicólogos dicen que aunque la multitud está ahí, el cerebro de toda esa persona está bloqueado, porque ya cuando la persona dice en su mente que no quiere escucharte más, te están escuchando, te están oyendo, pero el cerebro no está recibiendo. Y tú tienes que aprender a percibir cuando ya el mensaje tiene que terminarlo. Porque esto lo hacen predicadores viejos, tanto como nuevos. No tienen como ese discernimiento, esa sabiduría para darse cuenta cuando ya ponerle un stop al mensaje. Tienen que tener eso bien pendiente a la hora de predicar la palabra de Dios. Ok, diste un testimonio, diste una anécdota. Esto es opcional. Esto es opcional. Recuerda que leíste la palabra y si leíste la palabra es porque tiene un mensaje que desarrollar. El epígrafe es algo opcional. Si quiere lo hace, si quiere no. Ok, vamos al desarrollo del mensaje. En el desarrollo del mensaje tiene que tener pendiente algo muy importante. Por ejemplo, aquí leíste Juan 3:16. Aquí leíste Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hasta ahí vamos bien. Leíste la palabra del Señor. Empezaste a desarrollar el mensaje. Este es una de las partes, por decirlo así, para todo el que está comenzando más difícil. El desarrollo del mensaje, que ahí es donde muchas personas se caen, se ponen nerviosos, porque ya aquí es donde tu cerebro tiene que funcionar, tiene que trabajar, porque vas a estar hablando de un versículo que leíste, y aunque tengas un bosquejo hecho, no puedes estar leyendo un bosquejo. No puedes estar predicando y mirando hacia abajo. Tiene que estar haciendo contacto con la multitud, tiene que hablar con la persona. Recuerda que estás hablando con una multitud. Y es de mala educación hablar con alguien y no mirarlo. Por lo tanto, si vas a hablarle a una multitud, tienes que estar pendiente a esa multitud. Ellos tienen que saber que tú estás hablando con ellos. Y eso transmite a la misma vez seguridad a la hora de predicar un mensaje. Por eso es que es muy necesario que practique el versículo que leíste en el desarrollo antes de predicar. Es muy importante. Ya con el tiempo te vas a ir imponiendo, pero si eres nuevo en la prédica, tienes que practicar el verso bíblico para que cuando ya esté delante de la multitud pueda fluir. Y detrás del púlpito, antes de predicar, si lo practica, vas a poder corregir en ti mismo esos pequeños errores que van a salir. Es muy importante también que si leíste Juan 3:16 y vas a hablar, por ejemplo, de la salvación, por ejemplo, de la muerte, que son de lo que se menciona en ese versículo, se menciona el hombre, se menciona el amor, se menciona el creer, el fe, el testimonio. Vas a mencionar cada una de esas cosas. Es muy importante también que puedas salir del versículo, no te quedes encerrado. No te quedes encerrado solamente en el versículo,
puede salir a hablar de algo sucedido, un testimonio, hablar de ti, desarrollar, llevar este versículo, llevarlo a la vida cotidiana de hoy en día. Porque, por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Asimismo, hay mucha gente que le sirven a Dios, pero ellos no aman como Dios amó. Ahí usted ve que estoy hablando de Juan 3:16, pero estoy llevándolo al término de este tiempo que estoy hablando del hombre. Por ejemplo, estoy diciendo Dios ama, pero hay hombres que están con Dios y dicen ser cristianos, pero ellos no aman. Entonces, usted ve cómo estoy trayendo este verso bíblico a este tiempo, pero cuando termine de hablar de esas personas que no aman, tengo que volver de nuevo al verso bíblico, porque ese es mi tema base. Ahí fue de donde yo leí. Ahí fue de donde yo leí y tomar otra palabra de ese mismo verso. Porque de un verso dicen los que saben que se puede predicar, sacar hasta 10,000 sermones. Porque la Biblia es amplia. De tal manera amó Dios al mundo, para que nadie se pierda. Ahí está hablando de la salvación. También está hablando de la salvación. Cuando habla de perder, para que nadie se pierda, está hablando de la salvación. Y usted puede entonces empezar a hablar de la salvación y no te está saliendo el verso. Usted está viendo cómo se pueden tocar varios temas y no te sale del verso. Porque es que la Biblia es amplia. Amplia. No te está saliendo del verso. Eso es parte del desarrollo. Y si es muy bueno que si leíste un versículo bíblico, 2 o 3, saque palabras clave del versículo bíblico. Puede ir al original. Si es el Antiguo Testamento, puede ir al hebreo a buscar el significado. Si es del Nuevo Testamento, puede ir al griego a buscar el significado. ¿Para qué? Para darle más solidez a ese mensaje. Darle más profundidad, información, exhaustividad. Es muy importante que te familiarice con el verso bíblico. Personalmente, cuando yo voy a exponer un mensaje, yo me familiarizo con el verso bíblico. Lo leo, lo releo, lo vuelvo y lo leo, lo busco en diferentes Biblias, diferentes años, diferentes versiones. Es muy importante. Recuerda que está en el desarrollo, tu cerebro está trabajando. Ok. Entre todo ese verso bíblico, de ese verso bíblico, un punto muy importante, y es que lo conecte. Este verso bíblico lo conecta con otro verso bíblico. Ahí está hablando del amor de Dios. Puede buscar otro verso que hablen del amor. Está hablando de la salvación. Puede buscar otro verso bíblico que hablen de la salvación. Ahí está hablando para que todo aquel que en él cree, ahí está hablando de creer. Eso es fe. Puede buscar otro verso bíblico que hablen de la fe. Que hablen de la fe, es muy importante. Ahora bien, note esto. No es bueno, yo no lo recomiendo, que predicando tú andes la Biblia entera. No. Eso no es bueno. ¿Sabe por qué? Porque mucha información en la persona a quien le esté predicando, al final, si le dan mucha información, lo va a sobrecargar y no se va a terminar llevando ninguna. Si le das mucha información, no se va a terminar llevando ninguna. Porque he visto personas que predicando andan la Biblia entera. No, 3 o 4 versículos máximo. Porque recuerda que tú tienes un mensaje de aquí que desarrollar. Si te va a andar la Biblia entera, comenzaste en Apocalipsis y terminaste en los Cantares. Comenzaste en Génesis y terminaste allá alabado sea el poder de Dios en Filipenses. No, 3 o 4 versículos como máximo, porque está desarrollando un mensaje de aquí. Está desarrollando un mensaje. Y después del desarrollo,
entonces viene una conclusión. Después del desarrollo, entonces viene una conclusión. Bendito sea el poder de Dios en esta hora. Ahora bien, supongamos que desarrollaste lo que leíste. Diste 3 o 4 versos bíblicos, que lo conectaste con ese, que se conectaban con ese, que hablaban algo parecido a este y de una u otra manera se conectaban, conforme al mensaje que tú estés predicando. Vamos a la conclusión. Antes de ir a la conclusión, algo muy importante que quiero notar, y es que el tema de tu mensaje tiene que ir acompañado también del verso bíblico o de lo que lea. Es muy bueno que acompañe el tema de tu mensaje con lo que lee. Así le da el mismo tema del mensaje, te ayuda a recordarte siempre de qué leíste. Por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a predicar bajo el tema el amor de Dios para con los hombres. Ya cuando tú estás hablando del tema, el amor de Dios para con los hombres, inmediatamente tú mencionas el tema del mensaje. Todo el mundo que está ahí y tú también te vas a recordar que tú leíste de aquí. Es un punto bien clave. Porque si tomas el tema bíblico y lo unes con el verso que leíste, vas a tener esas dos informaciones. Y aún el tema bíblico, si le da un tema bíblico, aún el tema bíblico te va a ayudar en el desarrollo. Porque aún del mismo tema bíblico puedes tú predicar. Es un punto muy importante que es bueno tomar a la hora de desarrollar un mensaje. Ahora vamos aquí a lo que es la conclusión. La conclusión. Llegamos a la conclusión. En 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 12, habla de lo que es el testimonio de Timoteo y de la seguridad que él tenía de lo que él era. Eso abarca lo que es la fidelidad, la búsqueda, la santidad. Ya que recordemos, no está dando una charla, no es una conversación con un amigo que está teniendo. Tú estás predicando la palabra de Dios, espiritual. Espiritual es una palabra, es espíritu. Por lo tanto, no le estás hablando al intelecto del hombre, tú le estás hablando a su espíritu. Y para poder hablarle al espíritu del hombre, tú tienes que estar en el espíritu. Ojo con esto. Llegamos a la parte de la conclusión. Tiene que, en la conclusión, dar idea práctica, cómo practicar lo que tú predicaste. Pero recuerda, antes de decirle a alguien que practique lo que tú estás predicando, primero tienes que practicarlo tú. Porque eso es parte de la esencia de un mensaje. Cuando tú practicas lo que tú predicas, entonces el mensaje toma más poder. El mensaje toma poder. Porque recuerda, esto es espiritual. Esta palabra no es de nosotros, esta palabra no es tuya. Esta es la palabra de Dios. Y Dios sabe cómo tú andas a la hora de predicar un mensaje. Y si estás predicando lo que no vive, entonces, aunque estás predicando una palabra verdad, pero tu vida en ese momento es una mentira. Ojo con esto. Tiene que dar idea práctica de cómo la gente puede aplicarse lo que tú predicaste y los versículos de los cuales leíste. En la conclusión, tú tienes que dar idea práctica. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Idea práctica. Creer. Creer es una idea práctica. Bendito sea el poder de Dios. No se pierda. Hacer la voluntad de Dios. Porque recuerda que si una persona recibió a Dios, ya esa persona, a través del Espíritu Santo, va a empezar a hacer la voluntad de Dios. Y allí tú empiezas a darle idea práctica. Y es bueno también si tú la escribes en tu boquejo, recordando. Esto es un punto muy importante. No es bueno
No es bueno que te pase el mensaje entero mirando un bosquejo. El bosquejo solamente se mira, va y lo marca por punto, primer punto, segundo punto. Cuando termina de predicar el primer punto, entonces va al segundo punto, lo mira y como ya tiene grabado o más o menos tiene la idea de lo que escribiste en el segundo punto, suelta el bosquejo y empieza a predicar y deja que el Espíritu Santo vaya desarrollando ese segundo punto que leíste en el bosquejo. Cuando termina del segundo punto, vuelve y mira el tercer punto, pone los anotes en el altar, en el púlpito, y vuelve a seguir predicando. Recuerda, el contacto visual es muy importante con la multitud. Tienen que brindar seguridad. Porque recuerda, hay gente ahí que están esperando la palabra que tú le estás dando para ellos tomar decisiones. Y esa persona tiene que sentirse seguro de lo que tú le estás diciendo. Porque le está diciendo que lo que tú estás predicando te funcionó a ti ya. Y como te funcionó a ti, le vas a funcionar a ellos. Y esa persona va a mirar en ti la seguridad. Y por vía de ese mensaje hay muchas personas que van a tomar decisiones, van a ser dirigidos, van a ser transformados, van a ser salvados, van a ser sanados por alguien que predicó una palabra real con una seguridad. Y esta seguridad de la cual yo te hablo tiene que ver con el carácter tuyo. Con el carácter tuyo. Es como cuando tú vas y saludas a alguien y esa persona te saluda pero no te mira a los ojos. Tú sabes muy bien que esa persona no tiene seguridad. Entonces, eso mismo ocurre cuando tú estás predicando y no hace contacto con la multitud. No hace contacto. La gente se quiere conectar contigo, la gente quiere ver, la gente quiere sentir. Pero esto influye mucho en el hombre. Así que aquí te dejo esta información y espero que de una u otra manera te ayude y tú puedas desarrollar ese mensaje. Quizá te toque primera vez predicar, quizá ya esté impuesto a predicar, pero el conocimiento nunca está de más. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, dale like al video y suscríbete al canal.